Hermanos, buenos días, les saludo con la paz del Señor. Estamos en este primer día de la semana, que para nosotros es una fiesta, por la grande obra que hizo nuestro amado Salvador, Cristo Jesús, por medio de el Dios Padre, Jehová de los ejércitos. Bien, voy a pedirles por favor que cerremos nuestros ojos y entremos en oración hacia nuestro Señor. Oremos, hermanos. Señor amado, gracias te damos por este nuevo día, este primer día de la semana, porque recordamos con mucho regocijo, Señor, lo que tú hiciste en aquella obra perfecta, Señor, hace más de 2000 años. Gracias, Señor, porque por medio de tus siervos nosotros hemos llegado a escuchar la bendita palabra, el Evangelio, Señor, que es muy importante en nuestras vidas. Señor, te agradecemos por todo lo que haces, por la vida eterna, por todo lo que nos provees, Dios mío. Recibe, Señor, esta oración y las alabanzas que te vamos a cantar, Señor, porque lo hacemos de todo corazón. En el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, ahora sí les invito a abrir sus himnarios en el número 251. Vamos a alabar con este himno precioso que dice Dulces Momentos. Muy bien, hermanos, continuemos entonces con nuestras alabanzas, porque Él es digno de toda gloria y de toda alabanza. Les ruego que abran sus himnarios en 516, que dice: qué grande carga llevaste, oh Salvador.
después de alabar nuestros lindos versos, voy a invitarles por favor, antes de continuar alabando con nuestras canciones, que abran sus Biblias por favor en Romanos capítulo 5, versículo 8. Repito, en Romanos capítulo 5, versículo 8 hasta el 11. Leamos, hermanos. Dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Con esas palabras tan alentadoras, hermanos, les invito a que vayamos a nuestros himnarios y cantemos en el 490, por fe contemplo redención. Hermanos, buenos días. Es para nosotros un gozo hacer memoria del Señor. El pan es algo que tomó la parte central de la vida del Señor Jesús, lo mismo que la copa. El pan, para ser elaborado, tiene que pasar por un proceso. Es amasado, es puesto en el horno para ser cocido, o sea que no se lo come inmediatamente. El cuerpo del Señor, dice la palabra, que fue hecho como un campo recién arado, molido, así como se amasa el pan. El cuerpo del Señor fue flagelado,
por nosotros, para darnos vida. La palabra dice, el Señor Jesús, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Pero también hablando de la copa dice, después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Estamos seguros que usted, mi hermano, junto con su familia, al sentarse a la mesa para hacer memoria del Señor, se ha tenido que probar a sí mismo y comer así del pan. Y no lo coma indignamente, hermano. Eso no está bien. Que lo hagamos así como el Señor se entregó, así nosotros también debemos llegarnos a la mesa del Señor. Vamos a orar, por favor. Bendito nuestro Dios y Padre Celestial, nos disponemos a participar de este símbolo que nos has dejado, Señor, para que nosotros lo comamos, porque este sacrificio ha sido hecho por nosotros, ha sido hecho por mí, y me has perdonado de todos mis pecados, como a los de todo el mundo también. Mis hermanos participarán y también ellos entregarán sus vidas a ti. Padre Celestial, te damos gracias por este sacrificio. Te damos gracias por invitarnos a esta mesa y lo hacemos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Amén. Poder estar con ustedes, y la verdad quisiéramos que aprovechar el tiempo y acompáñenme por favor a buscarme el libro de el Evangelio según San Marcos, por favor, capítulo 14. Marcos capítulo 14,
es la preantesala del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una palabra que a mí me llamó mucho la atención. Marcos capítulo 14, versículo 32 dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Déjame compartirle, hermano, que Getsemaní quiere decir prensa de aceitunas. Probablemente había un huerto de aceitunas en ese lugar, o probablemente simplemente había unas prensas y las aceitunas ahí las exprimían. Pero, hermano, me llama la atención mucho este lugar, porque antes de continuar eso, déjeme decirle algo muy importante. Estamos hablando del Monte de los Olivos, ese mismo lugar que estamos hablando en este momento. Y los Montes de los Olivos quedan más o menos atrás del templo, según los datos históricos que se han recolectado. Lo más interesante es que del templo salía un pequeño riachuelo. En ese mismo riachuelo era mezclado sangre con agua. ¿Por qué? Porque salían del templo los sacrificios que se ofrecían. Y entre los sacrificios estaba el sacrificio del cordero. Ahora, hermano, imagínese, los sacrificios se realizaban constantemente. Y el Señor Jesús pasó ese riachuelo antes de llegar al Monte de los Olivos, al momento de poder estar orando. Y supongo que le entró muchas sensaciones y muchos sentimientos. Y no estoy suponiendo, porque la palabra de Dios dice eso. Si me acompaña, por favor, versículo 34 dice: y les dijo, y le estaba hablando a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Había una angustia tremenda en nuestro Señor Jesucristo. Y recordemos estas dos cosas, hermanos. Primero, Getsemaní, prensa de aceitunas. Segundo, ese riachuelo que pasa cerca del Monte de los Olivos. Hermanos, hay muchas cosas que le estaban pasando en ese momento al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque iba a dar su sangre. Hermano, me llama mucho la atención esto porque quisiera que me acompañen a Isaías capítulo 53, versículo 5. Isaías 53, 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermano, no sé si usted alguna vez vio lo que es una prensa. Generalmente las prensas son unos artefactos donde se pone acá el fruto o la verdura que se va a exprimir. Y el artefacto hace este movimiento para sacar el jugo. Y justamente nuestro Señor estaba en Getsemaní, prensa de aceitunas. Y el versículo 5 del capítulo de Isaías 53 dice: mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Hermano, nosotros tenemos que estar muy agradecidos el día de hoy. Nuestro Señor fue molido, le pasó la ira de Dios a su cuerpo. Hermano, para sacar el jugo de la uva tiene que ser molida, exprimida. Y la ira de Dios fue contra su propio Hijo, para que usted y yo no tengamos una deuda con el Padre. Hoy debemos estar agradecidos y recordar este tiempo con la copa y poder decir: gracias, Señor, por tu hermosa sangre. Gracias por sufrir, por haber sido molido por mis pecados. Gracias por tu preciosa sangre. Hermano, le invito a que usted pueda este tiempo compartir el símbolo de la copa. Oremos. Señor, muchas gracias. Gracias por ese amor tan sacrificado, inmerecido por cada uno de nosotros. Te rogamos, Padre, que podamos recordar
con mucho temor y temblor estas reuniones para poder vivir para ti, porque tú moriste por cada uno de nosotros. Muchas gracias por ese hermoso sacrificio. En el nombre de Dios Jesús. Amén. Bien, hermanos, ahora sí, para despedirnos, voy a rogarles por favor que cantemos en el 287, este himno de triunfo, porque ha sido un triunfo para el mundo. Cristo Jesús le ha vencido a Satanás y a todas las huestes malignas, ¿verdad? Entonces, voy a rogarles que inclinemos nuestros rostros agradeciendo y después cantamos el 287. Se llama Triunfo, Triunfo. Oremos, hermanos. Señor Dios, te agradecemos eternamente por este tiempo que tú nos has dado. Para nosotros, Señor, es un privilegio, al menos para mí, servirte de esta manera, Señor, que lo hacemos de todo corazón, Dios mío. Sabemos que tú tienes bajo tu control todo lo que pasa en el mundo, Señor. Nada te sorprende, Dios mío. Tú conoces el mañana. Tú conoces todo, Señor. Gracias, Dios mío, por este tiempo. Te bendecimos, te glorificamos, Dios mío, en el precioso nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, y conmigo hasta una nueva oportunidad, Dios mediante.